Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Alantay, por estar aquí en tu programa y un saludo a los pueblos que nos escuchan. Eh, Esto es un tema que tiene larga duración. Esto es un tema que no nos debe confundir, porque lo que viven los palestinos en este momento histórico es un genocidio a los ojos del planeta entero. El planeta entero está observando este genocidio en vivo y a todo color. Ahora, ¿de qué se trata el sionismo? El sionismo, en primer lugar, es lo que se ha llamado y lo que se conoce como un colonialismo de población. ¿Qué es el colonialismo de población? El colonialismo de población es cuando los colonizadores, el interés de ellos es tomar las tierras, las propiedades de los colonizados. Es decir, cuando ellos llegan a los territorios, a quedarse con su territorio, con las tierras, con las propiedades, con las viviendas, con todo lo que esté ahí. Y entonces eh, traerse familias de los colonizadores a establecerse en esos territorios. Pero para poder sacar a los pueblos originarios del territorio, no tienen otra que acudir a la violencia, porque nadie va a retirarse de su territorio voluntariamente, porque alguien de afuera llega y te dice te tienes que ir. Todo el mundo va a resistir, todo el mundo va a proteger sus territorios, su lugar donde cultiva, donde vive, donde produce y reproduce la vida. Entonces, la única manera que tienen los colonizadores es acudir a la violencia. Ese tipo de colonialismo está fuertemente asociado con el colonialismo o sea, está fuertemente asociado ese colonialismo de población con el genocidio. Porque como el interés del colonizador es sacar a los pueblos originarios del territorio y la única manera de hacerlo es por la fuerza, pues hay una fuerte correlación entre genocidio y colonialismo de población. Donde quiera que ha habido colonialismo de población, ha habido genocidio. No hay ninguna excepción. Empecemos para hacerle una historia breve sobre el tema. El primer momento del colonialismo de población moderno fue la conquista de Al-Ándalus, que son los territorios de los pueblos musulmanes en la península ibérica, lo que hoy llamamos España y Portugal. Todo el sur de la península estaba ocupado por pueblos musulmanes y judíos y esa conquista que hizo la corona castellana cristiana, eh, lo que hacía era expulsar de los territorios a la gente que llevaba siglos viviendo ahí y los sacaba por la fuerza, ¿no? Vía la violencia. Ese fue el primer momento de la expansión colonial europea moderna y el primer momento del colonialismo de población. Luego, ese tipo de colonialismo lo han ejercido en diferentes partes del mundo. Lo han hecho en América Latina, lo han hecho en Asia, lo han hecho en Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda. Los Estados Unidos se fundaron como un país de colonialismo de población, donde llegaron los peregrinos de Inglaterra y llegaron a sacar por la fuerza a los pueblos originarios del territorio y a masacrar para quedarse con las tierras. Lo hicieron en Canadá, lo han hecho en Argentina, aún no solamente en la colonia, sino incluso en la época de la independencia neocolonial republicana en el siglo XIX, Argentina, Chile, Uruguay, el sur de Brasil, eh, este, en Bolivia, en diferentes lugares se ha practicado este tipo de colonialismo de población que está fuertemente asociado a genocidio. Las matanzas de los pueblos originarios durante la República Independiente neocoloniales en el siglo XIX de los blancos criollos, pues esas masacres en Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, fueron brutales. Entonces,
Esto es un fenómeno mundial que tiene que ver con la expansión colonial europea. Ese tipo de colonialismo se distingue del colonialismo de explotación. Colonialismo de explotación, el interés del colonizador es explotar la mano de obra de los colonizados. Y por tanto busca cómo esclavizar, pauperizar, superexplotar a los pueblos. Pero no tanto un interés de quedarse con las tierras, de sacar a la gente del territorio para ellos quedarse con las tierras. El interés es más bien superexplotar la mano de obra de los pueblos que colonizan. Eso es un tipo de colonialismo diferente, que el genocidio ocurre de manera indirecta a través de la superexplotación. Es un genocidio más lento porque es una superexplotación que va afectando la vida y la reproducción de la vida de los seres humanos que son sometidos a formas de trabajo coercitivas, autoritarias, violentas. Entonces, es un tipo de genocidio más lento. En cambio, el colonialismo de población, de asentamiento, es un genocidio directo y rápido porque el colonizador lo que quiere es quedarse con los territorios y sacar a la gente del territorio violentamente. Entonces, explico esto como antecedente y contexto para que se entienda que lo que ocurre en Palestina es que en la Primera Guerra Mundial, cuando los europeos entre Inglaterra y Francia se dividen el territorio del sultanato otomano. Los otomanos controlaban un territorio enorme en lo que se conoce hoy como Medio Oriente. Palestina pertenecía a los otomanos. Siria, Irak, lo que hoy llamamos Siria, Irak, Líbano, todos esos países de esa zona pertenecían a los otomanos. ¿Qué pasa? Cuando los imperialistas occidentales en la Primera Guerra Mundial destruyen a los otomanos, se dividen el pastel, o sea, se dividen los territorios entre Francia e Inglaterra. Esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío. Entonces, en una oficina de Londres, agarraron así un mapa y cada uno se dividió lo que le tocaba. Palestina le tocó a los británicos. Y ya en 1917 viene lo que se conoce como la Declaración de Balfour. Balfour era un político británico donde propuso la ocupación de tierras palestinas con judíos europeos, es decir, judíos blancos europeos que fueron enviados allí porque dentro de Europa los blancos europeos eran muy racistas con los judíos europeos, aún siendo del mismo color de piel. Y entonces no querían tenerlos cerca ni siquiera de vecinos. Entonces una solución que encontraron era, mira, ¿por qué no mejor los mandamos allá a Palestina? Porque como ellos reclaman que ese territorio, Jerusalén y todo eso, en sus libros sagrados, pues ellos dicen que vienen de ahí, pues vamos a mandarlos allí para ocupar Palestina y que se conviertan en una carne de cañón para los intereses de los imperialismos occidentales en el Medio Oriente. Y entonces empezar a ocupar ese territorio que se llama Palestina, que era una colonia británica, y poco a poco fueron enviando miles y miles y miles de judíos europeos para sacar por la fuerza de los territorios a los palestinos. O sea, el genocidio contra los palestinos tiene más de 100 años. Estoy hablando del año 1917, la declaración de Balfour, y cuando comienza bajo colonialismo británico la ocupación de Palestina por judíos europeos, que era una manera de los blancos europeos sacarse del medio a los judíos europeos. Era como una especie de expulsión, pero dándoles como incentivo que ahora ustedes van a colonizar un territorio allá y ustedes van a ser los que dominen aquello allí bajo nuestra dominación imperial, ¿no? Los británicos. Entonces, muchos judíos europeos empezaron a moverse hacia allá y luego cuando vino la Segunda Guerra Mundial, cuando se acercaba y el ascenso de Hitler, pues miles de judíos europeos se fueron a las tierras palestinas huyendo del fascismo europeo, que como saben tenía un proyecto genocida contra los judíos europeos, que era exterminarlos. Entonces muchos judíos europeos acudieron a escapar o huir a las tierras de Palestina, que era el territorio colonial británico que le abría las puertas a los judíos europeos como colonos, como personas que van a venir a sacar por la fuerza de los territorios a los palestinos y ocupar las tierras. Entonces, eso se llama limpieza étnica, eso es la ley internacional,
se conoce como genocidio. Entonces, y está reconocido como tal desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En el 47, 48, hay un movimiento independentista judío, que un movimiento que son colonialistas, ¿no? Son colonialistas en tierras palestinas que ahora quieren independizarse de los británicos y ellos fundaron un estado donde ellos queden como los que dominan el territorio ya absolutamente. Ya ellos dominaban las tierras porque habían ocupado las tierras palestinas con el apoyo de los británicos, fueron poco a poco sacando palestinos, pero todavía los palestinos eran la gran mayoría en el territorio, todavía los palestinos controlaban una buena parte de las tierras a la altura del 48. Entonces, ¿qué hizo los judíos europeos que ya estaban ocupando tierras palestinas? Se declaran como un país independiente contra los británicos. Entonces, sacan a los británicos y van a las Naciones Unidas y piden reconocimiento y son inmediatamente reconocidos en Naciones Unidas. Y la idea era que la mitad del territorio de Palestina iba a ser para los judíos y la otra mitad para los palestinos. Eso se hizo sin consultar a ningún palestino. Eso fue una decisión unilateral de los imperios occidentales de darle ese territorio a los judíos europeos, que luego lo que ocurre es que inmediatamente para ellos poder ocupar y fundar el Estado, viene lo que los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe. La Nakba en el año 48, donde entonces lo que hacen es que se van con el ejército judío a masacrar al palestino, a sacarlos por la fuerza de las ciudades, de los territorios y quedarse con sus viviendas, quedarse con sus propiedades, quedarse con sus tierras, quedarse con las tierras cultivables, quedarse con todo. Y sacaron a cerca de 800.000 palestinos de los territorios, masacraron a miles de palestinos y los sacan de las tierras y los palestinos que fueron expulsados de esas tierras quedan como refugiados. Una buena parte de esos refugiados van a parar a Gaza. Otra buena parte va a parar a Cisjordania. Otra buena parte va a parar al Líbano, a Irak, a Siria, a diferentes países árabes. Entonces, esa expulsión de las tierras de los palestinos en el 48 fue fundante al Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel se funda sobre la masacre y el genocidio de los palestinos. Después de entre el año 1917 y 1947, estamos hablando de qué, de 30 años. En esos 30 años, bajo colonialismo británico, viene una avalancha de población de judíos europeos a ocupar las tierras, a sacar por la fuerza a palestinos del territorio, y ya cuando son mayoría en una porción del territorio, se declaran como país independiente, son reconocidos por los imperios occidentales, Naciones Unidas. Recordemos que cuando se fundó Naciones Unidas, la mayoría de los países del mundo no estaban allí representados, porque muchos países del mundo eran colonias de alguna potencia europea. Entonces, en ese año, inmediatamente los imperios existentes apoyaron la fundación del Estado de Israel, que lo ven como un bastión civilizatorio occidental en medio del Medio Oriente. El Medio Oriente es un territorio muy rico en petróleo y en gas. Entonces, para los occidentales, el proyecto de mandar un ejército así de judíos europeos a ocupar la Palestina y a crear un Estado allí es una especie de crear un perro guardián de los intereses occidentales en la región. Y Israel convirtiéndose como en ese caballo de batalla de Occidente para mantener el petróleo, el gas bajo control occidental. Y desde ahí se organizan operaciones desde hace ya más de 50 años, ya 70 años, desde el Estado de Israel, que colabora su agencia de inteligencia, el Mossad, con la CIA, ese Estado ha estado al frente de invasiones militares en todos los países alrededor. Ese Estado ha estado colaborando con las invasiones militares americanas. La invasión a los países alrededor la han hecho ellos mismos, los mismos israelíes que ocupan ahora tierra de los otros países alrededor.
ocupan tierra en el Líbano, ocupan tierra en Siria, han ocupado tierra de Egipto, ocupan, o sea, es un estado guerrerista, militarista, expansionista, y ahora viene el tema teológico. El tema teológico entra porque entonces la fundación de la ideología sionista, tenemos que decirlo, no fueron los judíos, fueron los cristianos protestantes que tenían la idea o la ideología de que la segunda venida de Cristo va a ser cuando los judíos ocupen todo el territorio de la Palestina histórica, que hoy se llama Israel, ¿no? Una vez ocupen eso, entonces la segunda venida va a venir. Entonces viene la idea del Gran Israel. El Gran Israel es todo ese territorio que supuestamente hace más de 2000 años era parte de lo que se llamaba Israel. Y ese territorio incluye el sur de Siria, que ahora recientemente lo han ocupado hasta 12 kilómetros de Damasco. Con la caída de Assad hace un mes, Israel ahora ha movido su frontera, ha invadido Siria y ha movido su frontera a 12 kilómetros al sur de la capital de Siria, de Damasco. Ocupan, y el Gran Israel incluye el sur del Líbano, el sur de Siria, parte de Irak, parte de los países árabes, de Jordania, o sea, tienen un proyecto expansionista en términos teológicos, porque para ellos, el proyecto es restaurar el Gran Israel, las fronteras de Israel de hace más de 2000 años, y entonces ahí es cuando la segunda venida de Jesús se va a realizar. Y eso es la ideología teológica de la cristiandad, sobre todo en su versión protestante. Entonces, esa ideología se empata con el sionismo porque son los que apoyan al sionismo en ese proyecto expansionista porque tienen esta creencia, ¿no? Esta es la parte teológica de la cosa, ¿no? Tienen esta creencia. Ahora, hay que decir que el Estado sionista no tiene nada que ver con el judaísmo. O sea, esto es una cosa también que confunde a mucha gente, porque usan retóricamente la identidad religiosa del judaísmo, pero en realidad la mayor parte de estos líderes son ateos y son secularistas y son... la mayor parte de estos líderes de Israel, sus nombres no son los que aparecen hoy día, los que portan ellos hoy. Son nacidos en Polonia, nacidos en el este de Europa, nacidos en diferentes partes de Europa y se cambian los nombres para hacerse ver como si fueran nativos judíos de ahí, de Palestina. En realidad ninguno viene de ahí. O sea, ni siquiera Netanyahu. Netanyahu no nació en Israel. Y nació, creo que en un país del este de Europa, creo que es Polonia, y tiene otro nombre de nacimiento, no tiene el nombre con el que se conoce. O sea, cuando tú miras cada líder de los líderes históricos de Israel, ninguno es nacido allí, son colonos que vienen de Europa, de otras partes, a ocupar territorio, a colonizar el territorio, con el apoyo de los imperialismos occidentales, sobre todo Gran Bretaña en un primer momento y los Estados Unidos en las últimas décadas. Entonces, ellos realmente, yo le llamo, esto es un estado de la cristiandad, no del cristianismo. La cristiandad es una teología de dominación que se constituye desde hace ya muchos siglos, es una teología de dominación que para justificar a los ricos y a los poderosos. Es una teología que justifica el que los ricos y poderosos superexploten, dominen y tengan el poder en el planeta Tierra. Entonces, se usa de manera muy conveniente para hacerle creer a las víctimas de esas estructuras de dominación y explotación, hacerles creer que eso es su rol en la Tierra, porque ellos son enviados de Dios y sacralizan los poderes terrestres de una manera fetichista, ¿no? Los sacralizan como si fueran representantes de Dios para que las víctimas sean pasivas, acepten las barbaridades que hace esta gente. Entonces es una teología de dominación para indoctrinar a los pueblos, para que los pueblos sean pasivos ante las masacres, la dominación, el abuso, todo eso, con la promesa de que después que muera vas a llegar al paraíso, ¿no? Entonces, tienes esa cristiandad en su momento de conquista del Al-Ándalus. Fíjense que iban con el cristianizato temato, fue el primer momento de la expansión colonial europea
y iban sacando musulmanes y judíos por la fuerza del territorio y ocupaban los territorios del sur de la península ibérica con familias cristianas que venían del norte a ocupar las tierras, a ocuparle las casas, se le quedaron con las casas, con las viviendas, con todo. Entonces, eso que hizo la cristiandad como primer momento de expansión colonial es lo que hace Israel. Israel hace lo mismo que hace el Estado de la cristiandad, la monarquía de la cristiandad castellana en el siglo XV y XVI. Entonces, esos métodos de conquista luego pasaron a las Américas, luego pasaron a África, Asia, por todo el mundo. Pero empezó allí en la conquista del Ándalus. Entonces, el Estado de Israel no es otra cosa que la continuidad de ese proyecto de colonialismo de población que comenzó con la conquista del Ándalus. Y eso, en ese sentido, de judío no tiene nada. Realmente es un Estado que sigue las pautas de la cristiandad. Si en el siglo XV era cristianizato o te mato, ahora es judaízato o te mato. O sea, o eres judío o te mato. No entras como un igual dentro del Estado. Entonces, fíjense que ahí también se reproduce el Estado moderno. Si en el siglo XV el Estado que intentaban imponer era un Estado, es decir, la monarquía cristiana castellana, con una identidad, la cristiandad, ¿no? Con una población que correspondiera de uno a uno a la identidad del Estado, que es cristiana, ¿no? La cristiandad. Entonces, el que no sea o no tenga esa identidad, lo exterminaban, lo expulsaban, lo torturaban, lo sometían con la Inquisición a tortura y muerte. Entonces, fíjense que es la idea de un Estado con una identidad cuya población tiene que responder de uno a uno a la identidad de ese Estado. Esa idea que comienza con la conquista del Ándalus se secularizó más adelante con el concepto de Estado-nación. Un Estado, una identidad y una población con la identidad de ese Estado. Ya los pueblos originarios de América Latina conocen muy bien de qué se trata eso, porque eso no es otra cosa que la estructura que han usado los blancos criollos por excelencia para precisamente dominar, explotar y saquear los territorios de los pueblos, porque se incrustan en ese llamado Estado-Nación. Ellos son el Estado-Nación guatemalteco, el Estado-Nación boliviano, el Estado-Nación ecuatoriano, el que sea, y ellos se incrustan ahí y entonces dicen ahí, bueno, pues yo soy un Estado, una nación, un pueblo, y nosotros representamos la nación, nosotros los blancos criollos, y ustedes quedan fuera, excluidos, porque ustedes tienen otra identidad, tienen otra lengua, entonces ustedes no pertenecen al Estado-nación. Entonces, un mecanismo de exclusión racista que se ha usado toda la vida, esto del Estado-nación. ¿Y qué hace Israel? Reproducir el Estado-nación, un Estado, una identidad, un pueblo. En este caso, un Estado que se identifica como judío, una población que tiene que ser judía y un solo pueblo que es el pueblo judío y se acabó. Entonces, el que no entre en esa identidad queda fuera, queda como ciudadano de segunda categoría, de tercera, de cuarta categoría, quedan excluidos, quedan sometidos a un sistema legal que va a privilegiar a los blancos europeos judíos sobre el resto de la población en ese territorio. Entonces, esa historia ya la conocemos, esa historia de un Estado-nación que comenzó con la conquista del Ándalus, se secularizó más adelante con el concepto de Estado-nación, y es lo que ocurre en Israel. En Israel, un palestino no tiene los mismos derechos que un ciudadano judío de Israel, ni siquiera los que tienen hasta la ciudadanía israelí. Hay algunos palestinos que tienen ciudadanía israelí que tampoco tienen igualdad ciudadana, aún teniendo la ciudadanía, porque como son palestinos, se les clasifica como ciudadanos de segunda categoría. Y lo mismo pasa, y ya ni hablemos del resto de los palestinos en el territorio que no tienen ni siquiera acceso a la ciudadanía. Entonces, estamos hablando de un Estado racista colonial, de un Estado racista colonial que utiliza de manera oportunista y manipuladora y distorsionadora las narrativas teológicas de la cristiandad para justificarse. Por eso yo digo, esto no es un Estado judío, esto es un Estado realmente de la cristiandad, porque lo que justifica, lo que ellos usan como aliados en esa lucha por la conquista del territorio y por la exterminación de los palestinos,
es la narrativa de la cristiandad protestante. Y por eso Estados Unidos, Inglaterra y los apoyan, porque son los que lo apoyan más firmemente, porque está esta idea de la teología de dominación de la cristiandad, que dice que una vez ellos conquisten el Gran Israel, se expandan y tomen todos los territorios árabes y todo eso sea controlado por los israelíes, pues entonces va a llegar la segunda venida de Jesús. Esa es la parte teológica, ¿no? La parte política y económica es colonialismo de explotación, que eso ya lo conocemos de toda la vida, que es ese proyecto de saqueo y toma de territorio y exterminación de los pueblos originarios para robarles sus tierras. Entonces, y eso es lo que pasa en Palestina. O sea, es una cosa muy sencilla de entender, pero en la prensa, en los medios de desinformación masiva, lo enredan de tal manera que ya nadie sabe quién es quién, ya nadie sabe por dónde viene el problema, porque lo que hacen entonces es hacer de los israelíes las víctimas. Esto es un clásico del colonialismo de población. Donde quiera que hay colonialismo de población, los colonizadores aparecen como las víctimas de la violencia de los colonizados. Escuchen bien. O sea, esto es, para ponerse de una manera muy sencilla de entender, las películas de vaqueros de Hollywood. Esto es las películas de vaqueros. Si ustedes miran las películas de vaqueros de Hollywood, están los vaqueros blancos, ¿no? Que están ahí ocupando y tomando las tierras de los indígenas. Entonces aparecen los pueblos originarios con su rifle y escopeta defendiéndose. Y en las películas de vaqueros, ¿qué es lo que aparece? Que ellos son los violentos, ellos son los que están atacando. Los indígenas aparecen como los malos, los terroristas, y los cowboys, los vaqueros, aparecen como los buenos de la película. Entonces, y los pacíficos y la gente civilizada, los otros aparecen como los salvajes, violentos, y eso es el mundo al revés. Esos pueblos que agarraron las armas contra los colonizadores, lo que están es defendiéndose de un genocidio. De eso es lo que están haciendo, defendiéndose de un genocidio, defendiéndose de que no les saquen los territorios, que no les roben los territorios, que no los expulsen del territorio, que no se practique limpieza étnica, es el mundo al revés. Entonces, eso, les digo el ejemplo, las películas de vaqueros, para que un poco entiendan por qué la prensa occidental lo que hace con el tema de Israel, cuando ustedes leen la prensa del imperio, están reproduciendo los relatos de las películas de vaqueros. Los palestinos son los malos, son los terroristas, son violentos porque siempre están ahí con las armas. En cambio, los israelíes tienen el derecho a defenderse porque son los buenos de la película, son los cowboys, son los vaqueros. ¿Te fijas? Y ese relato de las películas de vaqueros la tienes ahí, pero clarita en la prensa, en la desinformación que tenemos continuamente sobre este conflicto. Nos hacen creer que es que los palestinos son terroristas, que es que los palestinos son violentos, y los palestinos son los indios de las películas de vaqueros, son los que están ahí defendiéndose de que no los exterminen, son los que están ahí defendiéndose de que no les quiten las tierras, de que no lo acaben de saquear, que les han quitado ya una porción enorme del territorio. Ellos lo que les queda nada más es alrededor del 15% de la Palestina histórica. La Palestina histórica, a la altura del 48, ellos tenían cerca del 50% del territorio, si no más. Y del 48 para acá, desde que se funda el Estado de Israel, ya va por el 15%, lo que le queda. Entonces, ellos son los que en la película de vaqueros son clasificados como los indios, ¿no? Entonces, en la prensa, otra vez, relato de la película de vaqueros. Aparecen los palestinos, que son los indígenas, los originarios del territorio, como los malos, los violentos, los terroristas, esto y lo otro. Y los israelíes tienen el derecho a defenderse. Oye esto, en la ley internacional no hay una sola ley en un caso de genocidio que defienda a los genocidas en su derecho a defenderse. Eso no existe en la ley internacional. En la ley internacional lo que existe es el derecho de las víctimas de un genocidio a defenderse incluso por las armas. O sea que lo que están haciendo los palestinos es completamente legal, no es terrorismo, es la defensa de un pueblo ante un genocidio, ante un saqueo, ante una destrucción
como la que viven ellos desde hace ya más de 100 años. Entonces, esto que estamos viendo realmente es un descaro, porque manipulan narrativas religiosas, manipulan el relato, el arquetipo de los indios y los vaqueros. Manipulan las noticias, porque entonces dicen cantidad de mentiras en las noticias, y entonces el derecho, pobrecito los israelíes que fueron atacados el 7 de octubre, como si este conflicto hubiera empezado el 7 de octubre del 2023. Lo siento, esto empezó hace más de 100 años con los colonizadores británicos, que luego le pasaron la batuta a los israelíes para dominar ese territorio, que están en récord. Los líderes fundadores del Estado de Israel están en récord, reconociendo lo que están haciendo. Hay un historiador, como por ejemplo, un historiador israelí, no palestino, israelí, bien, que se llama Ilan Pappé. Búsquense ese libro, se llama La limpieza étnica de Palestina. Así se llama el libro, está traducido al castellano como La limpieza étnica de Palestina. Ahí le explica lo que pasó en el 47 y 48, en lo que llaman los palestinos la Nakba, la catástrofe. Ese es el genocidio que se hizo ahí. Y él saca documentos, como historiador, él encontró documentos que fundamentan el genocidio del cual los palestinos vienen diciendo eso hace mucho tiempo. Afortunadamente hay un historiador israelí que se ha tomado partido con el pueblo palestino y que ha hecho un trabajo de investigación dándole la razón, y que ha tenido acceso a los documentos como ningún palestino tiene acceso, porque como israelí le dieron acceso a los documentos y claro, él sacó, desempolvó ahí lo que los palestinos vienen denunciando desde hace mucho tiempo. O sea que la evidencia es abrumadora. Miren, Netanyahu ya fue en la Corte Internacional de La Haya, ya tiene una orden de arresto internacional porque se declaró lo que está pasando en Gaza como genocidio. O sea, vamos, que es que la evidencia es demasiado. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué, si eso es tan evidente, cómo es que los imperios occidentales sostienen eso de manera descarada? ¿Cómo es que ocultan la verdad de lo que pasa ahí? ¿Cómo es que siguen mintiéndonos? Pues hay una respuesta muy sencilla a eso, y es que Israel es un bastión de los intereses occidentales en el Medio Oriente. Es decir, Israel es un perro guardián de los intereses de los imperialismos occidentales en ese mundo, en el mundo del Medio Oriente, que es rico en petróleo y en gas. Entonces ellos colaboran con la CIA, el Mossad, que es la agencia de inteligencia del Estado de Israel, que es un aparato violento, criminal, hace trabajo sucio para la CIA, hace trabajo de información e incluso de ejecución en la región. Entonces, por eso lo defienden con uña y diente. Y además ahí se están ensayando las tecnologías, las nuevas tecnologías de guerra de los imperialismos occidentales. ¿Ustedes se creen que esa masacre en Gaza, ese genocidio que han hecho en Gaza, se ha hecho simplemente con armamento militar y ya? No, señores, están usando inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que ahora se considera como lo último en la avenida, ¿no? En las nuevas tecnologías, se está haciendo un genocidio por primera vez con inteligencia artificial. Se está ensayando armas de guerra con inteligencia artificial. O sea, estamos hablando del uso de nuevas tecnologías para producir genocidio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay agendas globales que tienen como objetivo, como por ejemplo los de Davos, la reducción de la población del mundo. Esto lo hemos discutido antes aquí en este programa. Esa agenda de Davos, que es la agenda que se llama como la agenda globalista, que es el capital financiero internacional, piensa que el problema ecológico del planeta es que no es un problema civilizatorio de la modernidad occidental, como una civilización de muerte destructiva de la vida. No es un problema, un sistema capitalista voraz y destructor de la vida. El problema no es estructural, es un problema que hay demasiados seres humanos. Esa es la narrativa de ellos. Y por tanto,
para trabajar el tema ecológico lo que hay que hacer es reducir la población del mundo de 8.000 millones a 2.000 millones. Hay 6.000 millones de seres humanos que están de más. Entonces, esto que estamos viendo en Palestina, no piensen que es algo que pasa por allá y está por allá. Nosotros nos tenemos que preparar para el siglo XXI y esta agenda genocida a escala global de estas élites occidentales que buscan la exterminación de una gran parte de la humanidad. Y ahí se está ensayando los métodos de genocidio con nuevas tecnologías que vamos a ver en otras partes del mundo. Entonces, por eso también el caso de la solidaridad con el pueblo palestino es una solidaridad no solamente con el pueblo palestino, es una solidaridad con la humanidad. Es la solidaridad con la humanidad, con los seres humanos. Es la solidaridad por la vida, por la producción y reproducción de la vida. De eso es que estamos hablando. Es la solidaridad contra un sistema civilizatorio de muerte como la modernidad capitalista occidental. Es la solidaridad por la fundación de un nuevo sistema civilizatorio que tenga la vida como centro y no la muerte. Entonces, estamos hablando de que el tema palestino tiene que estar en la agenda de todos nosotros a escala global como prioritario, porque eso no es una cosa que está pasando por allá y que se va a quedar allí. Es que ahí se está ensayando los nuevos métodos de genocidio para el siglo XXI. Bien, muchas gracias Ramón Grossfogel conversando con el espacio del www.radiovictoriagt.com a raíz justamente de este desenlace, por decir de alguna manera, en la parte de Palestina y ampliándose a otros territorios, en esto que denominamos el genocidio en vivo y en directo. Ramón, son las 9:48 por aquí. Em, Todo lo que describes, gracias por muchos elementos conceptuales, incluso que nos aportas, todo lo que describes en buena medida, pues está allí en los espacios, en los medios, algunos más, algunos menos. La gran pregunta no bueno, debe ser también, pero la gran pregunta para nosotros aquí es, en el siglo XVI y en el siglo XX, cuando estaban ejecutando los dos genocidios al que hacía referencia, pues no teníamos tanto acceso a la información, a la comunicación. Los gritos, los aullidos humanos no se escuchaban. Sin embargo, ahora los escuchamos, ahora los vemos. Y cuando persiguen judíos aquí en Guatemala o en otras partes solo porque agarrados de la Torá le dicen al sionismo, no matarás, lo que estás haciendo es genocidio, lo que estás haciendo va contra la voluntad de Dios y tú no puedes llamarte pueblo elegido de Dios, etcétera, a los sionistas. Sin embargo, la audiencia no le escucha a ellos. ¿A qué? O sea, el problema es verdad que ellos están ejecutando genocidio y lo van a ejecutar siempre y siempre fue así. Pero el asunto es por qué en nosotros como audiencia, como auditorio, no cala ese grito, ese clamor de liberación que hace Palestina y hacen también otros lugares, que por cierto, seguramente se va a expandir a otros lugares más. ¿Qué nos pasa a la humanidad en este tiempo con tantos canales de información que tenemos? ¿Por qué no reaccionamos lo suficiente? Pues mira, yo creo que lo primero que quiero, otra cosa que quiero aclarar antes de entrar a responderte la pregunta, es que contrario a lo que creemos, el Estado de Israel no representa a los judíos del mundo. Eso es una manipulación mediática, eso es una mentira que usa el Estado de Israel para camuflajear los verdaderos intereses que representa ese Estado. Entonces nos hace creer que ellos lo que están es protegiendo a los judíos del antisemitismo, que están ahí recibiendo a los judíos con brazos abiertos, que son discriminados en otras partes. Entonces nos hacen creer que es como si fuera un Estado benigno, un Estado que no tiene malas intenciones, que lo que hace es ayudar a los judíos del mundo. Mira, en realidad la mayoría de los judíos del mundo no apoyan ese Estado. Bien, y ahora menos, después de este genocidio, han perdido lo poco apoyo que tenía Israel entre la comunidad judía, la perdieron, porque ha quedado claro a los ojos del mundo que se trata de un Estado genocida, y ahí la mayoría de los judíos del mundo no aprueban eso. En cambio, nos hacen creer que ese Estado responde a los intereses de los judíos del mundo. Y no es cierto, hay muchísimos judíos del mundo que son antisionistas. Bien, yo mismo, que vengo de herencia judía, yo soy antisionista. Yo no apoyo al Estado genocida sionista de Israel. Eso es un Estado colonialista. Y lo mismo mira Noam Chomsky.
mira Finkelstein, hay un montón de judíos muy conocidos en el mundo que son antisionistas, que no creen en el Estado, son críticos del Estado de Israel. Bien, entonces digo esto también un poco para sacar el grano de la paja, porque la nueva manipulación que hacen ahora es que si tú criticas el Estado de Israel, te acusan de ser antisemita. Esa es la nueva manipulación. Te acusan de ser racista contra los judíos, porque supuestamente el Estado de Israel representa a los judíos y si tú criticas ese Estado, pues tú eres antisemita. Yo siempre digo, ¿desde cuándo criticar un Estado te hace anti la población que ese Estado pretende representar? ¿Desde cuándo criticar al Estado guatemalteco te hace anti-guatemalteco? ¿Desde cuándo criticar al Estado mexicano te hace anti-mexicano? ¿Desde cuándo te critica al Estado imperial estadounidense te hace antiestadounidense? Ningún Estado hace esa manipulación que hace el Estado sionista de Israel, que nos han puesto contra la pared a todos los que criticamos ese Estado como que, tú eres antisemita, tú estás contra los judíos. O sea, tú eres racista contra los judíos. Es una manipulación impresionante. Entonces, ¿por qué la mayor parte de los pueblos del mundo, o sea, ¿por qué hay una pasividad ante este genocidio? Hay varias razones. La primera es que en nuestros países las sectas protestantes evangélicas han indoctrinado a millones de nuestros conciudadanos, de nuestros hermanos y hermanas de nuestros pueblos, con esta ideología que habíamos hablado hace un momento, de que ahora la segunda venida de Jesús va a depender de si los judíos exterminan a los palestinos y toman todos los territorios, y a los árabes, ¿no? Porque se está hablando de tomar las tierras de otros países árabes por allí, y hasta que eso no se culmine, Jesús no vuelve. Entonces, bajo esa ideología, mucha gente se ha tragado este cuento. Y hay mucha gente en otras partes de América, en América Latina, que apoyan al Estado de Israel porque vienen los evangélicos a decir que ellos son los buenos de la película, ¿no? La película de vaqueros, ellos son los vaqueros, son los buenos, y los otros son los indios y son los malos. O sea, ahí también se enreda eso con el racismo anti-indígena contra los pueblos originarios, porque ya eso también existe, se enreda el relato teológico de la cristiandad de la segunda venida de Cristo con la película Indios y Vaqueros. Entonces, los pueblos originarios son los indios, son los malos, y son los bárbaros, y son los incivilizados, y son los inferiores, que deben ser exterminados. Entonces, hay una ideología que se enreda ahí de la cristiandad, no del cristianismo, de la cristiandad, que a través del evangelismo en América Latina, pues ha arrasado. Y por eso vemos mucha gente que en complicidad contra el Estado de Israel, por razones religiosas, ¿ve? Por razones religiosas, por ideologías religiosas que les han metido ahí en la cabeza. Entonces, cuando eso no tiene nada que ver con la historia que les he relatado, es otra historia, no es ese cuento que hacen en las sectas evangelistas. Eso es una razón por la cual yo creo que hay mucha indiferencia por razones religiosas. A otra razón es desconocimiento. O sea, esto es algo que pasa por allá, lejos de nuestro territorio, de nuestra historia. Entonces no conocemos que esa historia está fuertemente imbricada con la nuestra, pero como nos han contado la historia mal contada, ¿no? Nos han contado esta doctrina falsa del descubrimiento, nos han contado la historia de que los buenos son los europeos y los malos son los otros, y toda esta historia, pues también hay unas ideologías seculares que también participan de complicidad con este genocidio y con el Estado de Israel, porque piensan que después de todo los buenos son siempre los civilizados, que son blancos, que vienen de Europa, etcétera, etcétera. Y como el Estado de Israel es fundamentalmente fundado por blancos judíos europeos, pues siempre ante el europeo siempre nos arrodillamos. O sea, los fetichizamos como los nuevos dioses en la tierra. Y eso es parte del proyecto civilizatorio de la modernidad, hacernos creer que los blancos son dioses, ¿no? En la tierra. Y por tanto, lo que ellos hacen, pues está justificado, lo están haciendo, pues se tienen que defender, tienen derecho a defenderse, etcétera, etcétera. Nos hacen todas estas historias. Eso es otra razón, la ideología secular. Y por otro lado, los medios de desinformación masiva. Cuando tú miras los relatos y las narrativas que circulan sobre lo que pasa en Israel,
pues están ocultando nosotros sabemos lo que pasa porque hoy día existen los medios sociales a través del cual nos llegan videos hechos por los palestinos mismos sobre el terreno. Nos llegan videos de las masacres, de las barbaridades que están pasando allí. Los mismos soldados israelíes han puesto en las redes las masacres que ellos mismos hacen. O sea, es impresionante. Ellos lo ponen por las redes, todo el abuso que hacen, y se ríen, y lo hacen como un chiste, riéndose frente a las cámaras. O sea, tú sabes que la acusación que se hizo contra Netanyahu y el general del ejército israelí de genocida en la Corte Internacional de la Haya de Crímenes contra la Humanidad, ¿cuál fue el material que usaron? Fundamentalmente los videos que hacían los soldados israelíes en los territorios palestinos. Esos videos mostraban todo el genocidio que estaban haciendo. O sea, eso fue la mejor fuente de información que podíamos tener. Claro, en otros genocidios, como tú bien dices, en el siglo XX o en el siglo XV, esos genocidios que te digo, no habían las tecnologías de hoy y ocurrían de manera silenciada en muchas partes del mundo. Lo que pasó en Guatemala, eso no, el mundo, eso pasaba, los guatemaltecos se enteraban, por supuesto, sabían lo que pasaba, pero el resto del mundo no se enteraba, porque no había los medios que existen hoy de comunicación como los que tenemos hoy. Por eso estamos viendo, yo creo que este es el primer genocidio que se transmite en vivo y a todo color al planeta entero. O sea, hoy día, Ollantay, hoy día, nadie puede decir yo no sabía que eso estaba pasando. Hoy día, esto es un momento mesiánico para todo el planeta. Y le llamo mesiánico porque es un momento donde ya nadie puede quedarse en su silla indiferente o pasivo ante esto. El que haga eso está del lado de los opresores, los colonizadores, los genocidas, los imperialistas, los colonialistas. Porque, porque no hay excusa ya para decir yo no sabía, que era lo que la mayoría de gente decía antes. ¿No? Yo no sabía que eso estaba pasando, porque claro, no había la información. Ahora todos tenemos la información en nuestras narices, todos lo estamos viendo. Y ahora es un momento mesiánico en la unidad donde todos tenemos ahora que posicionarnos. Si te quedas en tu casa sin mover un dedo, a nombre de una falsa neutralidad, estás tomando una posición a favor de los genocidas y de los dominadores. Entonces, estamos ante un momento mesiánico porque o nos lanzamos contra este sistema de muerte, ¿bien? O dejamos que sigan acabando con la humanidad. O sea, ya no hay punto intermedio, ni pasividad, ni neutralidad ante esto, y tampoco hay la inocencia que antes se usaba de que yo no sabía nada. Y aún gente que sabía lo que pasaba se escudaban con eso. Yo no sabía. Ahora nadie puede decir yo no sabía. Nadie. Ahora o apoyas eso abiertamente, como hace mucha gente, o te opones a eso, como hace también otro montón de gente. La mayoría de la humanidad, si te dejas llevar por los votos en Naciones Unidas sobre el tema palestino, la mayoría de la humanidad, la inmensa mayoría, se opone a esta masacre. La inmensa mayoría de los pueblos del mundo, la inmensa mayoría de los habitantes del planeta Tierra. Pero son estos imperialismos los que sostienen al Estado de Israel, lo subsidian económicamente, le pasan las armas, le pasan todo para el genocidio. Y entonces, con la complicidad de élites de los países árabes, élites neocoloniales, que están ahí apoyando a Israel indirectamente, mandándole gasolina, mandándole petróleo, mandándole comida, mandándole cosas. Estos líderes vendidos del mundo árabe también están en complicidad con este genocidio, porque son las élites neocoloniales de los imperios occidentales que ante la situación de masacre contra los palestinos, ellos sostienen a Israel mandándole comida, mandándole petróleo, mandándole gas, mandándole todo. En lugar de boicotearlo, en lugar de hacer un boicot, participar del boicot mundial contra el Estado de Israel, son cómplices de eso. Entonces, los únicos que están resistiendo es lo que se llama el eje de la resistencia, que está organizado por Irán. Irán es el líder del eje de la resistencia. Y ahí está Hezbollah. Y ahí están los Houthis en Yemen. Y ahí está también en Irak las milicias
del eje de la resistencia. Y está Hamas. O sea, Hamas es parte del eje de la resistencia, donde Irán juega un rol fundamental como país antiimperialista en la región. Recordemos que Irán es un país que hizo una revolución antiimperialista y sacó de ahí al Shah de Irán, que era un vendido a los intereses de los imperios occidentales, que estaba entregando los recursos de Irán, entre ellos el petróleo, a las compañías transnacionales americanas y británicas. Y la revolución islámica del 79 los sacó a patadas. Y además acabó con la dictadura y fundaron una república democrática islámica en Irán. O sea, tumbaron la dictadura que Occidente tenía allí. Y ahora Occidente, mira la hipocresía, tenía un dictador allí sostenido por más de 25 años, que le entregaba el petróleo prácticamente de gratis a las compañías transnacionales y era una dictadura y como era un dictador que trabajaba para sus intereses, ellos no les importaba, lo dejaban ahí, lo sostenían. Ahora con la revolución islámica, pues fundaron un sistema democrático. Y ahora vienen los países occidentales a decir que no, que en Irán hay una dictadura. O sea, cuando estaba el dictador sostenido por ellos para saquear al pueblo de Irán, entonces eso no era dictadura, no se hablaba de eso, ¿no? Un señor que nunca fue electo, que llegó allí con un golpe de Estado de la CIA en el año 53. Hubo un golpe de Estado organizado, perdón, 52, organizado por la CIA para sacar al presidente democráticamente electo que había, miren lo que el pecado del presidente democráticamente electo de Irán en el año 52. Quiso nacionalizar los pozos petroleros. Quiso que los pozos petroleros, en lugar de estar en manos de las transnacionales británicas y americanas, pasaran a manos del Estado de Irán. Eso fue lo que hizo. ¿Y qué pasó? Lo sacaron a patada y lo metieron preso en Irán con un golpe de Estado de la CIA. ¿Y pusieron a quién? Al Shah de Irán. Este señor, un dictador, lo pusieron allí en el poder. Y lo primero que hizo el Shah de Irán fue revocar la ley de nacionalización de los pozos petroleros y entregarle otra vez los pozos a las transnacionales británicas y americanas. Entonces, dime tú, ¿para quién trabajaba ese señor? Entonces, ese señor estuvo como dictador sin ser electo ni una sola vez durante todas, varias décadas, desde el 52 hasta el 79, cuando se da la revolución iraní, que lo saca a patada. Y fundan una democracia con jurisprudencia islámica, porque son musulmanes la mayoría. Y además renacionalizan nuevamente los pozos petroleros. Y de ahí en adelante empiezan a hablar de Irán como el eje del mal, empiezan a atacar a Irán militarmente dentro del territorio, empiezan a hacer actos terroristas contra el liderato, mataron a decenas de líderes de la revolución iraní, dentro de Irán con bombas terroristas y todo eso. O sea, y desde entonces tienen a Irán como un enemigo, cuando todo lo que hizo Irán fue Correcto. fundar una república democrática y recuperar los pozos petroleros. Estamos conversando con Ramón Grasfogel, son las 10:04, un par de minutos más y cerramos. Gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo también por TikTok. Gracias por plantear las preguntas. Muchas de las preguntas que están planteando ustedes a raíz justamente del movimiento Grupo Religioso Electador, lo vamos a absolver cuando tengamos el en vivo con uno de los rabinos, Uriel Goldman, con quien vamos a conversar esta tarde. Ojalá concretemos desde la ciudad de Guatemala. Ramón, para ir concluyendo este abordaje, em, todo este proceso de la imposición, digamos, de la hegemonía, diríamos ahora, tanto cultural, mediáticamente hablando, como también militarmente hablando, políticamente hablando, del sionismo sobre el mundo. Ahora puede ser la expansión de Gran Israel por el otro lado, pero para este lado también, porque aquí en Guatemala también lo estamos viviendo eso, el escarnio de un grupo religioso judío que les dice a los sionistas: ustedes no son judíos, ustedes no están en la Torá. Eso es expresión de que efectivamente la modernidad escribió, digamos, su epitafio allá en este genocidio del cual estás hablando, y prácticamente ya fue en la modernidad un fracaso de lo que se prometió como el horizonte de la vida, y ahora se impone el sionismo como ese horizonte civilizatorio global. ¿Cómo lo ves esto? ¿Después de la modernidad es el sionismo el horizonte? Bueno, mira, es que yo creo que el sionismo es una continuación de la modernidad. La modernidad es un proyecto civilizatorio de muerte.
la modernidad es colonial, la modernidad es genocida desde el primer día. Y lo que hace el sionismo es seguir el proyecto de la modernidad. Ellos no están más allá de la modernidad, ellos son la modernidad. Y entonces ellos están llevando a cabo y ejecutando en el territorio donde se encuentran el proyecto de la modernidad, que no es otra cosa que un proyecto colonial, genocida, de muerte, ¿no? Destructivo de la vida. Entonces, yo no los veo a ellos como superando la modernidad, ellos son la modernidad, ellos son la mejor expresión de la modernidad como sistema civilizatorio de muerte. Entonces, ¿por qué atacan a judíos críticos del sionismo? Porque se les cae el cuento. El cuento es que Israel es el Estado que representa a los judíos en el mundo. ¿Y qué pasa si la mayoría de los judíos del mundo no apoyan ese Estado? ¿Y qué pasa si tú tienes judíos ortodoxos, como esos de Guatemala, que se oponen al sionismo por razones teológicas y por razones políticas? Porque los llaman genocidas y porque además teológicamente no es sostenible la defensa de ese Estado sionista bajo los propios principios del judaísmo. Entonces, esos son sus peores enemigos. Los judíos que se pronuncian así porque se les cae la historia de que si tú criticas a Israel, tú eres antisemita, tú eres racista contra los judíos. ¿Y qué pasa cuando tienes judíos que están criticando el Estado de Israel? No puedes decir que son antisemitas o que son racistas contra los judíos porque ellos mismos son judíos. Entonces ahí se les cae el cuento. Entonces por eso tienen que acudir a silenciarlo por métodos violentos. Esto que le han hecho a esa comunidad es una cosa horrible. Los han acusado falsamente de supuestamente estar abusando de los niños, de estar practicando pedofilia y cosas por el estilo, y les han quitado los hijos, se los han quitado de las manos y no tienen ni una sola prueba. Es todo una confabulación sionista para precisamente callarles la boca, porque imagínate tú el efecto que tiene un grupo judío que está diciendo nosotros somos judíos, pero esto que está pasando ahí no tiene nada que ver con el judaísmo. ¿Entiendes? Entonces, y porque critiquemos al Estado de Israel no nos hace a nosotros antisemitas, porque lo otro que hace el Estado de Israel cuando hay judíos que critican al Estado de Israel es que dicen, ellos tienen autoodio hacia ellos mismos como judíos. Ellos se odian ellos mismos. Entonces, esa es la retórica que usan. Entonces, realmente la manipulación del sionismo es impresionante porque buscan cómo silenciar todas las voces críticas, incluyendo las voces críticas de judíos que se oponen a ese Estado. Por eso es que el sionismo es un Estado antisemita. Esa es la parte que no se habla, que se silencia. El sionismo que dice estar defendiendo a los judíos y que dice estar en contra de los antisemitas, ellos son los primeros antisemitas porque discriminan contra otros judíos que no están de acuerdo con ellos y con ese Estado, número uno, porque discriminan contra judíos que no son blancos europeos dentro de Israel. Hay judíos de etíopes, negros, hay judíos árabes, los sefardí, son discriminados dentro del Estado de Israel frente a estos judíos blancos europeos. O sea, que ellos son antisemitas también. Y además, los árabes son pueblos semitas, los palestinos son pueblos semitas. Entonces, lo que le hacen a los palestinos es también antisemitismo. Entonces, esto es una cosa, vamos, que por donde quiera que la miras, se te aparece ahí la contradicción que tiene ese proyecto porque es insostenible por donde quiera que lo mires. Muchas gracias. Ramón Grossfugel conversó con nosotros. Gracias por ese mensaje contundente que nos lanzas, Ramón. Me toca personalmente porque en persona, los que me están siguiendo en TikTok y los que hacen hate también, les informo. No hablo yo por los judíos del Leptaor porque yo sea parte de ese grupo, no. Yo hablo porque yo intento ponerme del lado correcto de la historia y el lado correcto de la historia, mientras yo pueda ver con los ojos, es la parte más débil de la historia o más subalternizada. Y en este caso a los judíos le han hecho como nunca he visto a ningún grupo humano que le hayan hecho, por más enemigos internos que hayan sido. Lo ha hecho el Estado de Israel y el Estado de Guatemala, no solamente persecución, sino sobre todo humillación. Ustedes cuando puedan vayan a la finca del municipio del Oratorio, van a llorar de pena, de dolor,
porque hasta los ángeles del cielo derraman lágrimas al ver tanto odio a este grupo y no han podido, como dice Ramón, demostrar una sola evidencia probatoria para decir que efectivamente estaban allí. Nunca he visto yo que supuestamente a las víctimas se les encarcela y no se detiene a ningún verdugo o victimario. En este caso es lo que está ocurriendo con el pueblo, con la comunidad judía. Ramón, muchas gracias por tu tiempo. Amigos, en minutos vamos a entrar con, y Ramón también le va a gustar, estamos en el centenario del nacimiento del compañero combativo de Colonial, Franz Fanon, allá en Martinica en 1925 era, y estamos 2025, a 100 años de su nacimiento. Hablaremos con Nelson Maldonado unos minutitos, así es que Ramón, espero que no sea la última vez que nos vemos por aquí. Contigo vamos a estar en vivo y en directo aquí en el mes de marzo. Eso está también planificado. Los que me están siguiendo desde Centroamérica, atentos por favor, Ramón va a estar por aquí, por Centroamérica. Gracias Ramón por tu tiempo. No sé si quieres dejar algún mensaje concreto de cara a la audiencia antes de cerrar esta transmisión, que lo hemos hecho en YouTube, pero también vinculado a los canales de la radio, pero también a los canales de Facebook. Bueno, solamente agradecerles su atención a esta discusión y espero verlo la primera semana de marzo en Guatemala, porque allí estaremos, como siempre, en solidaridad con los pueblos originarios y con los campesinos de Guatemala. Muchas gracias.